iniciar nuestro encuentro con Marta Cruz. Ella va a estar con nosotros en esta primera jornada de la mañana. Para conocerla un poco les voy a contar, Marta fue la primer presidenta de la Asociación Argentina de Capital Emprendedor. Es cofundadora y presidente de WeInvest, la comunidad de mujeres inversionistas. Además, es fundadora y presidente de Emprendedora LAC, la comunidad de mujeres emprendedoras. Ella actualmente es co-founder y managing partner de NXP Ventures, quien nos va a presentar un tema muy importante, Insight, inversiones con propósito, desarrollo sustentable a través de inversiones en VC. Ya está lista con nosotros, Marta, por favor, el escenario es suyo. Fuerte el aplauso para ella. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Qué suerte que vinieron. Yo ya creí que no iba a venir nadie. Digo, no sé si no les interesa o anoche salimos todos y me incluyo. Así que espero que hay algo que acá funcione raro, pero ahí está. Pero espero que esto de haber dormido poco sea bueno para poder hacer un buen delivery de lo que les quiero contar. Básicamente, lo primero que obviamente tengo que decir es gracias a CAINCO por haberme invitado a través del equipo de Solidez, que nos conocimos en Miami en marzo, creo, de este año, y me dijeron, tenés que venir al evento que vamos a hacer de Venture Capital en Bolivia, porque necesitamos movilizar el ecosistema. Y yo decía, sí, por supuesto. Después, bueno, fueron ocurriendo las cosas y aquí estoy, así que muchas gracias por esto. Estoy sumamente sorprendida por estar aquí, por ver lo que está ocurriendo en estos 2 o 3 días respecto a este entusiasmo por desarrollar el ecosistema de emprendimiento e inversión y por ser tan afortunada de ser partícipe del desarrollo de un nuevo ecosistema dentro de nuestra región, ¿no? Me tocó hacerlo en otros países, en toda la región, incluyendo Paraguay, incluyendo Ecuador, en donde tuve la oportunidad de estar en los primeros momentos, lo cual es fantástico. También quiero agradecer básicamente a 2 personas que están acá, una a Laila, que es del BID, que es nuestro inversor institucional, el primer inversor institucional del primer fondo que confiaron en nosotros, que éramos first time managers del fondo. Entonces, realmente el hecho de haber apostado en nosotros y haber llevado a ese comité de inversiones a estos locos que en el año 2011 querían hacer una disrupción en el mundo de las inversiones y en el mundo del emprendimiento en toda la región, desde un país como Argentina, que ahora vamos a ver un poquito eso y el paralelismo de lo que ocurre con Bolivia. Y también, bueno, a Dani, que también es otro de los que confió en NXP, en un momento también donde era muy incierto, pero seguramente muy visionario, y dijo, acá es donde quiero estar y acá es donde quiero acompañar. Así que el motivo por el cual estoy aquí es ese, es justamente contarles cómo desde NXTP, que es el fondo que nosotros fundamos hace 11 años, hicimos en un país tan complejo, desde un país tan complejo como es Argentina. Yo estoy seguro que muchos de ustedes leen muchas noticias de Argentina, y la realidad es que cuando nosotros comenzamos no había ninguna condición más que los emprendedores. En Argentina, los buenos emprendedores, no había ninguna otra condición que dijera, ustedes van a poder desarrollar la industria de Venture Capital desde Argentina para la región. Las noticias siempre eran en contra. La inflación, el tema de tener dólares en el bolsillo, trasladarlos de un país a otro, era imposible. La cuestión de condiciones para los emprendedores, para desarrollar sus empresas, para registrarlas, ninguna condición era favorable, pero a nosotros no nos interesó. Nosotros dijimos, nosotros vamos a poder desarrollar esta comunidad, esta oportunidad que hay de invertir en empresarios, nuevos empresarios que tienen una cabeza totalmente diferente al momento de desarrollar una compañía. Entonces, ¿qué nos pasa hoy? Decimos, bueno, estamos aquí en Bolivia, complicaciones, los gobiernos de Latinoamérica son tremendos, pero además de todo lo que pasa en los gobiernos, que todos lo sabemos, Perú, Colombia, Argentina, todos tenemos Chile, todos tenemos algún temita, ¿no? Pero también tuvimos el COVID, ¿no? En donde hubo una modificación de los comportamientos de las personas y una modificación de cómo hacer las cosas. Y qué gran oportunidad que fue el COVID.
realmente. Para las compañías basadas en tecnología fue, diría, como cuando uno va en una camioneta y pone cuarta fondo, quinta, no sé cómo se llama, la de fuerza, y salen despegando como una locura. ¿Por qué? Porque las compañías basadas en tecnología eran las estrellas del sector, porque eran las que nos permitían conectarnos a pesar de estar cada uno en otro lugar. Por el otro lado tenemos que la ONU te dice, bueno, la posibilidad de que el crecimiento en Latinoamérica, en el Caribe, sea como nosotros imaginamos en algún momento, cada vez se retrasa más. La economía está más irregular, el crecimiento más irregular. Por el otro lado tenemos el tema de los efectos de la guerra, ¿no? De Ucrania, que hizo esta modificación en el mercado que ayer Laila comentaba muy bien, y cuáles eran los efectos negativos, pero también cuáles eran los efectos positivos de sanidad del sector a partir de tener una mirada mucho más clara acerca de cuál es la evaluación de una compañía, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, tuve también la suerte de ir a Israel en el año 2013 para entender cuál era el ecosistema de emprendimiento, por qué ellos, un país con tan pocos habitantes, 8 millones y medio de habitantes, tenían más de 5.000 startups en aquel momento que yo fui, que realmente estaban haciendo una diferencia, y que por el otro lado eran las que tenían también un montón de compañías que cotizaban en bolsa, que estaban en el Nasdaq. Un país con tanta amenaza, con tantas complicaciones de tanto tiempo, dije, wow, esto es como Argentina. Nosotros no tenemos las bombas, ¿no? Físicas, pero tenemos unas bombas todos los días. Entonces eso hace de que el emprendedor argentino tenga esta resiliencia, y tengo esto que Andrés luego lo puede decir mejor que yo, tienen el chutzpah, ¿no? El chutzpah es esa característica del emprendedor israelí, que es cara dura, insolente, atrevido, ¿no? El que se lleva el mundo por delante, el que no le importa ir a decir te pido perdón, pero no va a pedir permiso. Y esto lo digo porque ayer lo que me pasó cuando yo hablaba con muchos emprendedores y algunos que quieren invertir, y les decía, basta de ser tan cautelosos. O sea, avancemos, ¿no? Entonces, la realidad que esta situación lo que llevó es a que, bueno, no me muestra una transparencia, pero no importa, que tengamos compañías que están en bolsa, que todos usamos, que tienen valuaciones impresionantes, a pesar de todo lo que ocurría. Y ahora en Argentina lo que está pasando es que este grafiquito lo están poniendo cada 5 minutos en la televisión y en los medios digitales, y el video de lo que era el presidente en ese momento en Israel, donde tuvieron un 500% de inflación, y en donde hoy la juventud israelí no tiene ni idea de qué es inflación. Y en donde a partir de romper todos los esquemas, de pelearse con todos sus amigos para sacarles los presupuestos que tenían en los diferentes ministerios, logró bajar la inflación de a poco, y creo que fue algo así como a las 16 semanas ya había bajado diametralmente la inflación, y todo seguía su curso. Entonces, aquí estaba, perdón. Entonces, no hay justificativo de decir, nosotros no podemos tener compañías que vayan avanzando en países como los nuestros, que son tan amenazantes y amenazados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en los diferentes ciclos económicos, a pesar de las ups and downs de las situaciones económicas de los países, desde el año 2010 hasta el año 2020, porque no hice el 2021, en todos los momentos tuvimos compañías excepcionales que crecieron. Ahí tenemos la barra azul, es la que significa las compañías que adquirieron el estatus de unicornio como privadas, y después las grises es como públicas, ¿no? Entonces, la realidad que el año 2012 fue un año complejo para toda la región, y aún así, fíjense lo que es esa curva de la cantidad de compañías que fueron apareciendo. Muchas son conocidas, muchas son del portafolio de mi fondo. Ayer mostraba Laila qué es lo que ocurrió cuando nosotros empezamos en el 2011 con el fondo. El total de inversión en Venture Capital en toda Latinoamérica era 147 millones de dólares. Esto quiere decir que es lo que hoy es una transacción, una. Nosotros empezamos a invertir y no sabíamos si después de nosotros iba a haber alguien más que invirtiera.
O sea, los startups necesitan muy poco capital al principio, pero después necesitan dinero para escalar. Entonces decíamos, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que impulsar, tenemos que movilizar el capital hacia Latinoamérica. En el 2017, cuando ya habíamos invertido en 194 startups, ¿qué ocurrió? Ya teníamos un número un poquito más atractivo en términos de inversión de venture capital en Latinoamérica. ¿Y eso qué nos hizo? Nos hizo poner más exigentes con nosotros mismos, porque entre el 2011 y el 2015, 2016, NXTP era la estrella, había pocos inversores, podíamos definir las reglas, las valuaciones con los emprendedores. ¿Por qué? Porque no había muchos inversores que pusieran dinero. A partir que empieza a venir a desarrollarse otros fondos, a partir que empiezan a venir los fondos exploradores, los fondos de otras latitudes, empieza a haber más capital. Los emprendedores ya no son first time founders, sino que hay emprendedores que ya desarrollaron su segunda y tercera compañía, y ya dicen, no, pará, vos me querés invertir, pero ¿qué me vas a dar además del dinero? Porque el color del dinero es igual en todos lados. Tus $100.000, $1 millón o lo que sea, es el color del cheque o el color del billete, pero la realidad, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Cuál es tu expertise? Entonces ahí nos tuvimos que volver hacia atrás, analizar, insight, como la charla de hoy, decir, de ahora en más hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y ahí hay un cambio de modelo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que los mejores emprendedores nos elijan como inversores. Porque la realidad es que es mentira que nosotros elegimos a los emprendedores. Son los emprendedores los que nos eligen a nosotros. Entonces, para eso es que tenemos que dar una muy buena propuesta de valor. Entonces, esto significa que el total de inversión se multiplicó de una manera tremenda, porque como vieron, 15.7 billion fue al cierre del año pasado, con 851 transacciones. Fíjense la locura de tener en el 2015 182 transacciones a 851 transacciones. Quiere decir que esto no fue solo capital, sino toda la movilización. Pero la buena noticia de que a pesar de todo lo que ocurre, en el capital derramado en Latinoamérica, en el primer Q de este año, durante el primer trimestre de este año, es de 5.5 millones. Entonces, digo, todavía sigue habiendo una movilización de capital. Y por el otro lado, yendo a analizar un poco qué es lo que hacen aquellos que miramos que parece que lo hacen todo bien, en el caso de Estados Unidos, decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el market, mirando lo que tiene que ver la relación de las compañías que cotizan en bolsa con el GDP, y decimos, las compañías de tecnología en Estados Unidos es el 39%, del total son de tecnología. Y en Latinoamérica, en Brasil es el 2,5 a pesar del tremendo mercado, y en toda Latinoamérica es el 2,2. Entonces uno mira este gráfico y dice, uy, qué desastre. No, no es un desastre, es una maravilla. Es una maravilla porque es una buena noticia, porque si nosotros vemos que además no ocurrió durante el 2020 y el 2021 muchas salidas a bolsa, pero sí hubo exits. Hubo otras compañías, subcorporaciones que quisieron adquirir startups que se fueron desarrollando, y en el año 2020 se hicieron 51 exits, mientras que en el año 2021 ahí se alcanzaron a 81. Con un número de 44 billions en el número de transacciones. Entonces ahí es donde vemos que tenemos la gran oportunidad. Porque volvemos a mirar Estados Unidos y decimos, en el 2020 las compañías que cotizaban en bolsa, las que están en color gris, son las compañías que no son de tecnología. Tenían una sola compañía de tecnología. En el 2010 ya está Microsoft y está Apple. Y en el 2021 ya son todas las compañías de tecnología, son las más valoradas, más valiosas en el Nasdaq. Entonces nos vamos a Latinoamérica. 2010, compañías tradicionales, bancos como Itaú, por ejemplo. El 2021 ya empiezan a aparecer compañías con valuaciones altas de tecnología. Pero ¿qué va a pasar que es Mercado Libre? ¿Qué va a pasar en el 2030? Posiblemente
en ese esquema van a aparecer compañías que hoy se están desarrollando. Y ahí es donde vemos la gran oportunidad que tenemos. Porque, perdón, pero acá se me mete el taquito. Acá, como pueden ver, en Latinoamérica, este es el mapa de los unicornios que tenemos en Latinoamérica. Fíjense que hay una concentración elevadísima en Brasil, pero no dejemos de mirar lo que ocurre con Argentina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Israel, la amenaza permanente, esta situación de inestabilidad? Y vemos que la cantidad de compañías valuadas por más de $1 billón, por más de $1.000 millones, también son importantes el número en Argentina, y se alcanzaron 47 unicornios en Latinoamérica, siendo los 4 que están allí los del último, en el año 2022, básicamente, que en finales de 2021 y 2022, de los cuales, de esos 4, tenemos 2 que tienen una mujer en el equipo fundador. Hablando de diversidad. Entonces, ¿cuáles son los fundamentals? Básicamente, esto es un número impresionante. O sea, pensar que tenemos esta cantidad de población en Latinoamérica, y en donde, perdón, el GDP de Latinoamérica son $6 trillones. O sea, es tremendo. Lo que representa el 40% de China es tremendo. O sea, tenemos ahí un mundo. En un mundo en donde hay un montón de problemas por resolver a través de la tecnología. En donde tenemos 645 millones de habitantes, lo cual quiere decir que es un poquito menos de la mitad también de China. O sea, fíjense el mercado que hay para servir, la cantidad de posibilidades que tenemos de disrumpir este mercado a través de la tecnología. Porque ¿saben qué? Empieza a funcionar. Y esa es la suerte que tiene Bolivia, que entra un poquitito más atrás, ¿no? Un poquito más tarde que el resto de Latinoamérica, pero puede aprovechar todos los aprendizajes del resto de los países que los empezaron a hacer antes y pueden aprender de los errores de los demás. Desde cómo generar una startup hasta cómo definir una ley que apoye al ecosistema de emprendimiento, que apoye a los emprendedores y que apoye a los inversores para que se decidan a invertir. Entonces, ¿qué es esto del network effect? ¿Qué significa? ¿Que es una varicela, que tengo un granito y que me parecen un montón de granitos más? Y algo así. Es algo así, porque tengo excelentes startups, atraen capital. Si vienen más capitales, va a haber más startups, porque tengo la posibilidad de conseguir inversión para escalar mi startup. Si tengo buenos startups, tengo buenos fundadores de esas startups que se convierten en inversores de la nueva camada de startups. Por el otro lado, si tengo básicamente una compañía naciente que está fondeada, puedo atraer mejor talento. Y si tengo mejor talento, la realidad que lo que ocurre es que voy a tener mucha mejor calidad de desarrollo de productos, plataformas y servicios, que utilizando la tecnología como un enabler. Pero por el otro lado decimos, ¿qué está pasando con las corporaciones? ¿Qué están haciendo los bancos para que realmente se den cuenta que muchos de ustedes acá tienen menos de 30 años que no tienen ningún interés de ir al banco para hacer una transacción? ¿No? Los métodos de scoring, ¿qué está pasando con, no sé, los métodos de educación en este momento? ¿Qué hago? ¿Qué hacen las universidades? ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué hacen los retail? ¿Qué hacen? Y tenemos que innovar. Pero la realidad que, ¿cómo lo están haciendo? Se habla de innovación abierta, innovación cerrada, bla, 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 pero en principio la primera reacción es, estos pibes no van a venir a mí a hacerme acá una disrupción. Nosotros tenemos el capital, tenemos la gente, ¿no? Es como que, no. Esta reacción natural entre el corporativo, el poderoso, y el startup es esta cosa de pelearme o alejarme, ¿no? O decir no existe de alguna manera, cuando en realidad lo que tiene que pasar es que naveguen juntos, que vuelen juntos, que trabajen colaborativamente, porque los negocios no se hacen más de una manera solitaria. Se hacen el ecosistema de Latinoamérica, y ya es comprobado, y hay países que ya es totalmente natural,
se hace de una manera colaborativa y transparente. Esto no es todo mío, esto para mí, no lo cuento, no lo digo, no lo hago. No, cuanto más colaborativo es. ¿Y cuáles son las formas de colaboración? Un montón. ¿Y cuáles son las maneras, qué cosas puede ocurrir, digamos, si yo colaboro con los startups? Puedo hacer innovación en procesos, lo cual es todo un tema para mejorar la productividad. Puedo hacer innovación en productos, puedo generar nuevas líneas de revenue a través de una startup con todo el know-how que yo tengo. Y puedo también hacer una disrupción en el mundo de los canales de distribución. Pero lo más importante es que puedo hacer un cambio de cultura en mi organización. Puedo generar una organización más flexible, más activa, más productiva, más colaborativa y con gente que tenga ganas de trabajar en mi organización. Y es una manera de retener a los empleados que básicamente ven este mundo de los startups como algo divertido. Ayer me preguntaban en una cena, ¿te divertís? Y sí, la verdad que un montón. Me divierto un montón y me enriquezco un montón, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de ejemplos de colaboración, ahí tenemos colaborar unos con otros, transferencia de conocimiento, convertirse en clientes, proveedores, asociarse, ¿no? Estos de partnership para un propósito en especial, invertirlos, invertir, pero ojo, invertir como un inversor de capital inteligente. No absorberlo, decirle, como no tenés y te estás muriendo, te voy a poner $50.000 por el 60% de tu compañía, porque eso no sirve. Eso lo único que hace es matarlo al startup. Entonces, ¿soy un corporativo? ¿Soy un estratégico? Minoritario, súper minoritario, porque lo que quiero es tomar, digamos, el valor que ese startup me da a mi organización y ayudarlo para que él también pueda escalar, ¿no? Y después, obviamente, sí puedo adquirirlo. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros en ese momento, en el 2010, ¿no? El momento eureka, que dijimos, bueno, pero también teníamos una compañía que vendíamos servicio, era poco escalable, cada vez que vendíamos a un cliente teníamos que aumentar la dotación, cuando lo perdíamos teníamos que deshacernos de la dotación, era complicado. Lo que vimos es este grafiquito que nos pareció como muy revelador, así como sencillo como lo ven. Los startups basados en tecnología en los años 2000, un poquito después que nació Mercado Libre, Patagon, de Remate, todos ellos, necesitaban muchísimo capital para poder avanzar. ¿Por qué? Porque no existía la nube. Entonces solamente tener los servidores, eso era mucho dinero para arrancar el startup, entonces necesitaban mucho capital al principio. Entonces el esquema del venture capital tradicional, que es la línea gris recta, que donde dice el old paradigma, en donde básicamente cuando el startup está probando el concepto o haciendo la prueba del modelo de mercado, no necesita tanto dinero. Necesita muy poco dinero, necesita mucho más de acompañamiento, networking, coaching, mentores, etc. Pero claro, un venture capital tradicional no puede poner poquito de dinero y no tiene una estructura para acompañar, o no tenía una estructura para acompañar a los startups en esa primera etapa. Entonces, en general, o daban más dinero del que se necesitaba y después se morían los startups porque en etapa temprana no necesitan tanto, lo utilizan mal el dinero y demás, o entraban mucho más tarde, entonces las posibilidades de multiplicar el capital podía ser 2x, 2x.5, 3 como mucho. ¿Qué pasa? En el nuevo paradigma, en donde la tecnología baja diametralmente los costos a partir del año 2008-2009, en donde hacer un sitio web con $15.000, como mucho, se puede hacer un sitio, o ahora menos, porque ahora hay aplicaciones, o sea que era mucho menos, pero en el año 2010, cuando nosotros estábamos, más o menos ese era el costo. Captar un cliente por el canal online era más barato, no tenía que poner un aviso en el diario que vale millones y que no sé lo que pasa con el aviso, sino que puedo medir y voy midiendo, necesito poco dinero. Entonces, entrar en esa etapa nos permitía, ¿no? Entrar mucho antes, nos permitía básicamente acompañar a ese emprendedor cuando hace el hockey stick, en donde eleva a partir de salir de su ciudad al país y del país a la región, nos permitía realmente tener la posibilidad de tener un retorno de la inversión mucho mayor. A la vez que bajábamos la mortalidad de los startups, porque 9 de cada 10 startups desaparecen
si no tienen acompañamiento en los primeros años de vida. Acompañamiento de poco capital, pero mucho del otro, del capital inteligente. Nosotros lo llamamos capital de riesgo, es algo que también me gustaría dejar acá, ¿no? Como un gran título, que diga, no hablemos más de capital de riesgo, hablamos de capital emprendedor. ¿Ok? Entonces, esto dijimos, ok, vamos a hacerlo, vimos algunos ejemplos en Estados Unidos, dijimos, lo vamos a hacer de Argentina para la región. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros lo vamos a hacer de Argentina para la región, no me importa la legislación, no me importa la situación económica, así que en el 2011 se funda NXTP haciendo una suerte de micro VC con programa de aceleración para luego pasar en el 2018 con el siguiente fondo en donde nos tuvimos que vestir de second time fund managers. Susana García Robles, mi socia en WeInvest, nos decía, señores, se tienen que poner los pantalones largos. El primer fondo era el de pantalones cortos, ¿no? y informal, ahora ya se tienen que poner los pantalones largos, y eso significa definición de tesis de inversión muy juiciosas, procesos muy juiciosos, o sea, ya es otra el lugar donde estás, porque los emprendedores se acuerdan que les dije que se sofisticaron, ¿no? Y en el 2022 lanzamos nuestro tercer fondo, la semana pasada hicimos el primer closing, con lo cual vamos a seguir invirtiendo. El resultado de todo eso básicamente son 120 inversiones activas, o sea, 120 compañías que están funcionando, que están facturando, que están contratando gente con estos dos fondos, con 30 compañías, con 30 salidas, con 30 ventas. Esto lo que nos permitió es darle retorno a los inversionistas que confiaron en nosotros hace mucho tiempo, porque esto es una inversión de largo plazo, y 2.3 billions es el total de capital levantado por las compañías de nuestro portfolio. ¿Esto qué me da? La validación. Esto lo que dice es que los emprendedores que nosotros vimos en etapa temprana, que fuimos los que confiamos en esos equipos fundadores, que los ayudamos cuando nadie les daba mucha bolilla, realmente confirmaron que eran buenos emprendedores, y inversores como SoftBank, como Bessemer, como XCC6, como Sequoia, como Kasek, realmente confiaron y siguieron apostando a ellos y los invirtieron, y así pudieron crecer. Como decíamos, ¿cuál es la tesis que nosotros estamos siguiendo? Para todos los emprendedores que ayer me venían a ver, y algunos les decía, no perdamos el tiempo, no invierto en lo que vos me estás trayendo. Básicamente miramos que tengan la posibilidad de ser expansivo a Latinoamérica, que sean específicamente en B2B, y empezamos en etapa seed y pre-series A, para después seguirlos acompañando, y estos son los sectores que nosotros miramos fuertemente y sobre los cuales estamos trabajando, porque son los que contribuyen a la transformación digital de todos los sectores y los ecosistemas. Entonces, ¿cuál es el impacto que se genera? El título de mi charla es Inversiones con propósito, desarrollo sustentable a través de la inversión de Venture Capital. El impacto que se generó es esto, ¿no? 120 inversiones, más de 6.000 puestos de trabajo generados en forma directa, 1,5 millones de puestos de trabajo en forma indirecta por las contrataciones que se hacen alrededor, porque los emprendedores trabajan en forma colaborativa. Y no cuento, no tengo acá la métrica exacta porque todo el tiempo va variando, pero como tengo muchos marketplaces, o sea, marketplaces de camioneros, de empleadas domésticas, de ingenieros de programación, que son la gente que se sube a un marketplace de tal cosa para conseguir empleo, eso pasamos más de los 15 millones de personas que consiguen trabajo gracias a que de alguna manera existen esas compañías de 2 o 3 soñadores que nos vinieron a ver hace 8, 9 años y que hoy son grandes compañías. Por el otro lado, hay una red de 1.500 emprendedores que están en contacto con nosotros, que son los que invertimos o los que no invertimos, pero que los ayudamos con algún consejo, con algún contacto, con alguna intro, que están trayéndonos deal flow todo el tiempo de los buenos emprendimientos, los que nos ayudan a evaluar tecnologías, los que se transforman en inversores, los que se transforman en mentores de los otros emprendedores. 23% es el total de mujeres dentro de los equipos fundadores, lo cual no se imaginan el remo que ha sido esto,
¿no? De pasar del 3%, como les decía ayer, cuando comenzamos, a pasar al 23%. Y el 27% es el promedio en general de empleadas o mujeres que trabajan dentro de las compañías. Y lo interesante de esto, que por ejemplo, voy a dar un caso al final de mi charla, una de las compañías unicornios, que la persona que desarrolló toda la transacción que llevó a la compañía a ser un unicornio es una mujer, que es la CFO regional, lo cual es tremendo para mí particularmente, que estoy en este tema, decir, es una mujer y además de finanzas, que es la que llevó toda la transacción compleja, que fue recibir 3 rondas de inversión en un año. ¿Okay? Y después, bueno, todo el trabajo que ya escucharon los que estuvieron ayer, que venimos haciendo con el tema de We Exchange, que el BID me dio la posibilidad de colaborar y ser un poco el brazo ejecutor durante mucho tiempo, y las comunidades de inversoras. Entonces, todo muy lindo, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es? Contame algún caso. Podría contarles un montón. Podría contarles, o sea, yo soy una apasionada de lo que hago, entonces conozco mi portafolio, yo les diría que de pe a pa, sé cuándo se casan, cuando tienen hijos, ¿no? Porque soy muy orientada a las personas. Me llaman muchas veces los emprendedores para decirme, Marta, tenés 43 años de casada, me estoy matando con mi mujer porque trabajo un montón, no sé qué hacer, dame 15 minutos para charlar. Y eso también es un inversor de capital inteligente. Porque los emprendedores son personas. Ustedes, todos nosotros, somos personas. Gracias. No traje ese ejemplo, pero lo quiero dar porque me parece que es propicio. Ayer me preguntaban, si a vos te viene una compañía B2C que es espectacular, ¿no? Que vos, que el equipo fundador es espectacular, que todo es maravilloso, ¿la invertirías? ¿Harías una excepción? Y no. Porque yo tengo una tesis de inversión, yo tengo un compromiso con el PIS, con los inversores a los cuales le dije, yo voy a hacer esto. A lo sumo, si haría algo diferente, debería compartirlo, consultarlo, pero no lo haría. ¿Y por qué les hago este preámbulo? Porque si, por ejemplo, hubiera venido Rappi o a golpearme la puerta, nosotros tampoco los fuimos a buscar, nosotros no los hubiéramos invertido. Pero sí invertimos en Auth0, que es una compañía que trae soluciones de autentificación de usuarios para que los desarrolladores de software y de aplicaciones no desarrollen la parte de autentificación y simplemente hagan la integración con sus aplicaciones. Entonces, compañía de impacto, ¿por qué? Porque les da la posibilidad a los desarrolladores pequeños de, con una tarifa muy baja de suscripción para utilizar la herramienta, puedan rápidamente desarrollar sus aplicaciones. Un sector poco sexy porque no salían los diarios, porque no había personas que consumían eso, sino que son los programadores. Hicieron una comunidad de programadores impresionante. Esa compañía levantó a lo largo de toda su existencia, del 2012, cuando nosotros invertimos, que fuimos los primeros inversores institucionales, hasta el 2020, que se vendió, hizo cada 3 años sistemáticamente rondas de inversión. Pero en toda la vida de la compañía levantaron 374 millones de dólares. La compañía se vendió en 6.5 billones. Esa compañía pagó todo el fondo, o sea, le devolvimos toda la plata a los inversores con una sola compañía de las 120 que están, de las 100 que están activas del primer fondo. Si vamos al caso de Rappi, Rappi levantó 1.7 billones. 374, 379 contra 1.7 billón. Hasta antes del lío que tuvimos estos últimos meses, tenía una evaluación de 5.4 billones. O sea, menos que Auth0, y si hoy se evalúa, no se sabe muy bien todavía cuál va a ser el futuro de la compañía. Entonces, ese son el tipo de compañías que a mí me gustan. Y como la gente de CAINCO me dijo, me gustaría que toques un poco el tema de FinTech, yo decidí traer un caso que es contraintuitivo en el término de FinTech, y es el caso de Tienda Nube o Nube en Shop. Tienda Nube son eran cuatro, emprendedores que vimos
y ahí está el señor de la universidad que me presentaron recién, que lo vimos en la universidad. Fuimos a una Demo Day, no sé cómo se llamaba en ese momento, año 2011, o 2010, todavía ni teníamos el fondo, creo, y presentaron el caso de lo que querían hacer, ¿no? 4 ingenieros, dijimos, wow, ¿y qué va a pasar con estos chicos? ¿Quién va a vender el producto del futuro? Pero veamos. Lo que decían es que iban a hacer tiendas de e-commerce sobre Facebook, que todo el mundo estaba en Facebook, que para qué voy a hacer una tienda separada, que le tengo que gastar un montón de dinero para mandar tráfico, y que yo, la gente está en Facebook, la tienda la hacemos en Facebook y le vamos a cambiar la vida a los pequeños comerciantes. Dijimos, qué bueno, ¿en qué estadio están? No, esta es la idea. Bueno, cuando tengan algo nos cuentan de vuelta. Los volvimos a ver en un concurso que fuimos, que se llama Naves, en una universidad, la Universidad Austral, que hace más de posgrado, máster y demás, y hace el concurso de emprendedores en el Centro de Entrepreneurship, y otra vez nos encontramos con Santiago y con José de Tienda Nube. Y ya no había PowerPoint, había un PowerPoint y había un mínimo producto viable. Así que terminamos de ver eso, no fueron creo los ganadores del concurso, pero terminamos en el Coffee Break y le dijimos, che, venite a la oficina que queremos hablar con ustedes, y los invertimos. Empezaron en Argentina a hacer las primeras pruebas. Santiago cuando hacía su pitch era like that. Bueno, nosotros hacemos una tienda en Facebook y entonces yo lo miro y digo, che, Santi, ¿te gusta lo que estás haciendo? Me encanta. ¿Y por qué no te lo demostrás a tu cara? ¿No? Entonces, o sea, toda esta cosa que modificábamos el approach, ¿no? Esta cosa de, ¿no?, empoderarlos y demás, y un día vinieron y dijeron, tenemos una disyuntiva, no sabemos qué hacer, si quedarnos en Argentina, irnos a Colombia, Perú, Ecuador, México, o irnos a estrellar a Brasil, y si nos estrellamos, nos estrellamos, y si nos va bien, va a ser bien. Nosotros somos un equipo diverso, hombres y mujeres, y con diferentes estudios y demás. Obviamente los varones quisieron, andate a Brasil. Yo dije, Santi, ¿no sería mejor que abres un país primero y veas cómo regionalizar, ¿no?, la diferencia de opiniones? Bueno, finalmente no me hicieron caso, por suerte, y se fueron a Brasil, y hoy son líderes del mercado en Brasil. Esta compañía, básicamente lo que hace hoy y durante la pandemia creció tremendamente, porque en la medida que se cerraban las persianas de los locales físicos, se abría una tienda nube. Una tienda nube, para que se den una idea, yo lo viví concretamente con mi esposo tiene tiendas físicas. Cuando viene la pandemia no podía ir al negocio, no podía hacer nada, se sentó mi yerno en mi casa y en 8 horas le abrió la tienda de e-commerce. Conectada con los medios de pago, conectada con seguridad, con autentificación del usuario, con absolutamente... Lo único que teníamos que tener era buenas fotos. Con una asistencia al pie de la letra mientras mi yerno iba desarrollando. Entonces, básicamente está cómo fue el devenir. Nosotros invertimos en ellos en una ronda en el 2011, en esa ronda que nosotros entramos primero con $25.000 el programa de aceleración, entraron otros inversores, llegaron a $920.000. En el 2014, 3 años después, nosotros los metimos en el ecosistema, les presentamos otros inversores, les presentamos a CASEC, entramos en el 2014 con Follow On, entró CASEC, levantaron una ronda de 3 millones, y en la siguiente ronda de inversión, me dice Santi, bueno, quiero abrir una ronda, ya esta va a ser un poquito más grande, de 7 millones, entonces estoy viendo. Digo, bueno, mira, ¿por qué no vas a ver a la gente de, a varios les digo, obviamente, porque hay que buscar muchos, pero digo, ¿por qué no vas a ver a la gente de Elevar? Elevar, pero Elevar Equity solo invierte en compañías de fintech. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para decirles de tienda nube? Le digo, Santi, vos vas a tener una fintech. Porque vas a tener una comunidad tan grande de tiendas de e-commerce, de todos los tamaños, y vos ves el back office, vos ves cuánto dinero venden, vos ves cuál es el flujo de todos los meses, y vas a poder hacer el mejor scoring de tu vida para ofrecerles créditos de acuerdo a las ventas que tienen. Santi me miraba, bueno, veamos. Finalmente armamos el pitch, mostramos el sueño, mostramos el futuro, y obviamente no es que yo se lo dijera y él me dijera, ay sí, mañana lo hago, no, obviamente ellos hicieron
y muchos otros mentores le dijeron lo mismo. Yo les cuento mi experiencia con ellos, pero esto es de toda la comunidad de NextCP que hay alrededor y que les ponemos a disposición. Fuimos a Elevar. Elevar es una mujer, también la managing partner y la fundadora, Joana Posadas. Me la encuentro en una cena para festejar en un board de otra compañía que tenemos en conjunto, y aparte le digo, qué bueno que estás mirando a Tienda Nube. Sí, me dice, pero la verdad que no sé muy bien, porque nosotros invertimos en fintech. Y bueno, le dice el mismo pitch. Escúchame, van a hacer una comunidad, van a hacer todo lo mismo que le dije antes, termina invirtiendo en Elevar. 3 años después, 2011, 3, 2014, 3, 2017, 3, 2020, 3 años, levantan 30 millones de Qualcomm y de Kasek. 2020, la locura del cierre de todo por el tema de la pandemia, y viene Axel Group a tocar la puerta. No estaban levantando. Vienen a tocar la puerta, levantan una ronda de 90 millones de dólares. Con una evaluación ahí llegaban a cerca de 800 y pico de millones de dólares. Y entre marzo y agosto, viene y le toca la puerta Tiger Global. Y junto con Insight, otros fondos que tienen un poder tremendo y un portafolio increíble, hacen una ronda de 500 millones de dólares, lo cual lo lleva a una evaluación que supera los 3 billones. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que cuando entra Tiger, no viene básicamente a decir, estoy apostando ahora, está apostando todo lo que va a ser Tienda Nube, porque Tienda Nube es el correlato de Shopify en Latinoamérica. Y Shopify, el 70% de los ingresos de Shopify vienen de la parte de fintech. Entonces Tiger está apostando a eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto de Tienda Nube? Más de 1.000 empleados hasta el momento. 100.000 merchants, o sea, 100.000 comercios que utilizan la plataforma. Más de 3 billones de evaluación, y todos esos son los fondos que intervinieron. Están en Brasil, Argentina, México, lo próximo es Colombia, Chile, Perú, y tienen un 27% de mujeres en su equipo fundador. Entonces, para ir terminando porque el reloj me corre. Para los startups que están acá, esto es lo que nosotros llamamos call to action. Los que hacen marketing digital tienen que saber que en las landing page siempre tienen que poner un call to action, ¿no? Entonces, construyan un equipo lo más diverso que sea, de género, de culturas, de países, de estudios. Cuanto más diversidad, mayor. Está comprobado que los equipos que vienen de la misma universidad tienen un rendimiento en las compañías 20% inferior a los que tienen diversidad. Por el otro lado, definir básicamente cuál es el problema que quieren resolver con el producto que están desarrollando. Definan cuál es el problema, el tamaño, cuál es el sueño que están buscando. No se enamoren del problema, enamórense de la solución, que es lo que están realmente desarrollando. Esto que decíamos, y el tamaño, ¿no? Desarrollen un MVP rápidamente y prueben y vayan modificándolo al tiempo que lo van haciendo, porque la nueva metodología que se habla habitualmente, que Vivi seguramente, Vivi Angulo en Pista 8 lo debe dar, que es el Lean Startup, es desarrollo, pruebo con el mercado, corrijo, vuelvo a lanzar. Es la construcción del producto al mismo tiempo que desarrollo el mercado. Por el otro lado, identifiquen los comparables, identifiquen los competidores. O sea, cuando nosotros nos vienen y le decimos, ¿quién es tu competidor? No, no tengo competidor. O sea, no existe. Hoy no existe que no haya una competencia. Y está mal que no haya una competencia. Cuanto más competencia y cuanto más comparables tengas, mejor, porque me permite evaluarte a vos como emprendedor y ver si vas a poder ir contra esa competencia. Por el otro lado, elijan el mejor inversor, no el que les vaya a dar solamente el dinero, porque lo que están buscando es capital inteligente. Y por último, tengan paciencia, porque a Tienda Nube, como vieron, le llevó del 2011 hasta el 2020, ¿no? Decir, bueno, ya estamos en una zona de navegación más tranquila. Para los inversores ángeles, para los inversores de venture capital, para los fondos de fondos, para los family office y para las corporaciones, básicamente definan cuánto dinero van a disponer para invertir en capital emprendedor en los próximos 3 años. Y para los ángeles, como capítulo aparte, definan la cantidad de dinero que están dispuestos a perder. ¿Ok?
Por el otro lado, digan, ¿para qué quiero invertir en Venture Capital? ¿Para qué quiero invertir en un fondo? ¿Para qué quiero invertir en una startup? ¿Para aprender? ¿Para incorporar innovación a mi organización? ¿Para diversificar mi portafolio de inversiones? ¿Para qué? O sea, si no tienen un objetivo, no van a poder tener mucho éxito. Por el otro lado, sepan que van a tener que agregar valor además del dinero indefectiblemente. Nosotros no somos inversores financieros. No estamos mirando la caja permanentemente. Somos inversores relacionales. Los acompañamos en el desarrollo de la compañía. Por el otro lado, consideren cuando uno empieza a invertir, lo mejor, que no hagan lo que hice yo, que yo mi primera inversión ángel puse todo lo que estaba dispuesta a perder en una sola cosa, no tenía nada de experiencia y después ahí cambié. Consideren invertir parte y parte directo, parte a través de los gestores profesionales. En Latinoamérica hay un montón de gestores profesionales, tanto First Time Manager como otros que tienen, como nosotros que tenemos más fondos, que tenemos la posibilidad y un montón de skill y experiencias que pueden mitigar el riesgo que de esto, de decir, bueno, tengo un portafolio, ¿no?, más grande, y también tengan paciencia, porque son inversiones de largo plazo. Dani se había olvidado, creo que había invertido en XCP hasta hace 2 o 3 años que empezaron a venir los retornos y decían, actualiza tu cuenta bancaria porque vamos a hacer la distribución. Porque sabía que era a largo plazo. Y para los gobiernos, básicamente, para todos aquellos que tienen que dicen en sus discursos de cuando están desarrollándose las campañas o quieren poner sus nuevos políticos dentro del Senado o lo que sea, sepan que para lo único que están, y cuando digo único no es poco, es un montón, es para poner las condiciones para que esto se desarrolle. Y poner las condiciones, facilitar las condiciones es trabajar en leyes, en políticas públicas que permitan que a los emprendedores se les facilite hacer sus compañías, recibir dinero del exterior, hacer sus compañías con su headquarter en otros países, que no es una cuestión de delincuencia o de lavado de dinero, simplemente son estructuras complejas necesarias para recibir capitales extranjeros y hacer compañías escalables a nivel global o al menos regional. Y por el otro lado, remover para el inversor, sobre todo los obstáculos que genera el tema del tax, ¿no?, el tema de los impuestos. En Argentina tuvimos un periodo muy así, un veranito, que duró muy poco, en donde había una política que era que el inversor que invertía en una startup, $25.000, el Estado ponía otros 25, hacían matching fund, pero todo el equity quedaba, perdón, eso fue en Colombia, todo el equity quedaba para el inversor, o sea, el Estado no se queda con equity porque ¿para qué quiere el equity de una compañía? Y en Argentina era que si un inversor invertía $25.000, ese $25.000 lo podía descontar de impuesto a las ganancias de su próxima liquidación. Porque esta frase me encanta, pero más que la frase me encanta ver de quién viene. Un país como Ruanda, que hoy tiene el título del genocidio al paraíso emprendedor, porque su presidente, el número 1, dijo, el ecosistema de emprendimiento, el entrepreneurship, es básicamente el camino para el desarrollo de este país. Como bonus track, entonces, piensen en grande. No me vengan a decir, tengo un mercado de $9 millones. No, porque nos damos vuelta y nos vamos, no es lo suficientemente atractivo. Por el otro lado, entendamos que los inversores no somos los que manejamos las compañías. Los que manejan las compañías son los emprendedores que están llevando adelante esto. Así como mis LPs, mis inversores, no son los que manejan el fondo ni los que eligen las compañías que vamos a invertir porque nos dan el mandato a nosotros de que elijamos las compañías en las que vamos a invertir, tampoco nosotros somos los que manejamos a las compañías. Por el otro lado, empiecen de a poquito y si empiezan a invertir con gente que sabe, mejor. Con un club de ángel, con un compañero, con un amigo de la escuela, en un fondo. Traten de hacerlo en comunidad, de alguna manera. Hagan, como decimos, equipos con diversidad de género. Y fundamentalmente,
cuando inviertan o cuando inicien o estén desarrollando sus startups, háganlo con un propósito. El propósito, básicamente, que yo tengo en mi cabeza grabado a fuego es: hagamos algo para mejorar la vida de todos los habitantes de nuestra región, no solamente de nuestro país. Muchas gracias. Marta. Aquí están. Gracias por tu presentación. Fue realmente espectacular. Hay muchas preguntas del público, te voy a compartir algunas. La primera dice, ¿qué recomendarías de una startup de pre-seed para tener y qué podrías comentar para que Venture se puedan animar a participar en estas etapas? ¿Qué le recomendaría a una startup? Pre-seed. ¿Pre-seed para qué? Para tener, que pueda tener. Esa es la pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo la pregunta? Bueno, vamos a interpretarla, para que pueda tener acceso a capital, ¿no? Vamos a pensar qué es eso. Bueno, primero, yo no tengo la bola de cristal, nosotros somos opinólogos, ¿no? Lo único que hacemos es vemos muchos casos y la casuística hace que nos den mucho background como para poder dar algún tipo de consejo, ¿no? Lo primero es muchas de las cosas que dije recién, ¿no? O sea, tengo el equipo, tengo el MVP no está perfecto, pero por lo menos funciona, puedo transmitir la visión, ¿no? El hecho de que un emprendedor, un equipo emprendedor pueda transmitir la visión es fantástico porque es para inversores, para los proveedores, para los recursos que quieran atraer. Meterse en cuanto evento del ecosistema hay. No estoy hablando de ser el típico emprendedor que se la pasa de premio en premio, ¿no? Que viene y me dice, tuve el premio de Seastar, tuve el premio de Laksha, tuve el premio de allá, y decís, bueno, ok, y ¿no? Cuando hay métricas. Entonces, que tenga muy definida su propuesta de valor, que piense en grande, pero que muestre lo que pudo ejecutar en chiquito. Y cuáles son los siguientes pasos. Y que sobre todo cuando va a contarle a un inversor qué es lo que quiere hacer y cuánto dinero quiere levantar, que sea muy lógico lo que piden con el plan que quieren desarrollar. A veces vienen pidiendo muy poco, diciendo que van a conquistar el mundo, entonces te das cuenta que no tienen la menor idea de cómo tiene que desarrollarlo, o a veces te piden mucho para hacer 3 cosas. ¿No? Entonces tiene que haber una lógica en ese sentido. Después, para llegar a esos inversores, y señores, hay que hacer inteligencia, como se hace inteligencia comercial para saber quiénes son nuestros clientes, hay que hacer inteligencia en detectar cuáles son los inversores que invierten en mi sector. O sea, una de las cosas que nos ponen un poquito incómodos a los inversores es cuando nos vienen a decir, pero ustedes, perdón, ¿en qué invierten? No, antes tendrías que haber averiguado qué invertimos, de dónde venimos, cuál es el tipo de compañías que tenemos en el portfolio, porque pierden tiempo ustedes y perdemos tiempo nosotros, ¿no? Y el tiempo para ambas partes es limitado. Entonces voy a ir a hacer el pitch o la propuesta de valor a ese inversor que sé que está invirtiendo en el sector que yo estoy, y además es el que me va a dar más capital inteligente porque sabe del sector. La próxima pregunta dice, a grandes rasgos, ¿cómo se puede definir el monto y el momento para invertir en una startup? Depende del apetito del inversor, en qué etapa quiere entrar, ¿no? Para nosotros sigue siendo el early stage, el seed stage, digamos, es el momento que más nos gusta porque sabemos que podemos aportar mucho de capital inteligente, por el conocimiento, el network, todo lo que hablamos. Yo lo que diría es que invertir capital en alguien que yo no conozco en la etapa de PowerPoint de ideación es un poco complejo en general, por eso en ese momento los que invierten son los family, friends and fans, ¿no? Aquellos que son los primos, los tíos, los amigos del colegio, ¿no? En donde apuestan. En general es preferible ver que haya que nos muestren que hay una posibilidad de ejecución. Y en cuanto a la evaluación, o el monto, es lo que le decía, el monto que estoy dispuesto a perder en principio, y saber que va a pasar mucho tiempo para que lo recupere, pero que creo que por ahí está relacionado con las evaluaciones, lo que está diciendo, hay metodologías que nos llevaría a otro curso aparte, pero que básicamente no discuto evaluación, sino que lo que se pone es un valuation cap para las siguientes rondas, o sea, cuando reciba más capital de inversores que van a poner la evaluación ellos, ahí recién ahí se convierte en equity el dinero que yo invertí, y siempre se tiene una ventaja porque son valuaciones en general más bajas de las que va a entrar el próximo inversor o tienen un descuento.
Acaba de llegar otra pregunta, dice, ¿se necesita ser un inversionista acreditado para invertir en fondos VC? No. No, en fondos no necesitan ser acreditados, lo que sí se pasa por un proceso de KYC, que eso es típico, que bueno, también lo hacen con los bancos cuando abren cuentas afuera, que tienen estos procesos, pero no tiene que ser acreditado. Perfecto. Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para ella.